Temas que importan, ideas que se conectan, opinión en sintonía por Radio Frecuencias U. Bienvenidos al programa La Voz de las Opiniones. Este espacio lo hemos creado para ustedes, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. Aquí creemos que el diálogo es esencial para construir un mundo mejor. Te invitamos a unirte a nosotros, donde escucharás diferentes opiniones de nuestros diferentes compañeros, donde hablaremos de temas relevantes que te harán reflexionar. Comenzamos. Saludos. La salud es el tesoro más valioso que poseemos los seres humanos. Y la prevención es la clave para proteger. En un mundo donde la vida moderna nos expone a constantes riesgos para nuestra salud. Por eso es fundamental tomar medidas preventivas para cuidar nuestro bienestar físico, y no solamente nuestro bienestar físico, sino que también nuestro bienestar mental. La salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino un estado completo bienestar que nos permita disfrutar la vida al máximo. Por eso es primordial reflexionar sobre la importancia de priorizar nuestra salud y cómo podemos hacerlo en nuestro día a día. Hoy, en este espacio, quiero hablar de un tema que me preocupa mucho, que me preocupa profundamente y que realmente está afectando a todo un país, sobre el aumento de casos de tosferina en nuestro país, Ecuador, destacando la propagación de esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa. Al analizar el contexto y los antecedentes, en Ecuador se ha experimentado un incremento muy significativo en los casos de tosferina en este año 2025. Se podría decir mucho más de los que hubo en el 2024. ¿Y sabe por qué? Porque somos confiados. No nos preocupamos por nuestra salud, no nos preocupamos por nuestro bienestar. Son más de 200 casos reportados en diversas escuelas del país. 5 niños y un adulto muerto por tosferina. Aunque pueda sonar muy lejano para algunos, esto está mostrando que hay algo muy serio que no estamos tomando en cuenta. Este aumento se atribuye en gran parte, para mí, se atribuye en gran parte a la interrupción de los esquemas de vacunación durante la pandemia del COVID-19. Porque el Ministerio de Salud Pública ha declarado hasta alerta epidemiológica y ha implementado medidas para contener este brote, que cada día, en vez de disminuir, va en aumento. Pero nosotros como sociedad no aportamos, no contribuimos. Mi postura es muy clara. La tosferina no debería estar resurgiendo en nuestro país. Es una enfermedad, aunque peligrosa. Se puede prevenir con un esquema de vacunación. Y esto no es algo que podamos ignorar. La tosferina es una enfermedad muy infecciosa, causada por la bacteria Bordetella pertussis, que se transmite a través de gotitas respiratorias y afecta principalmente a niños menores de 6 meses, quienes son los más susceptibles y más delicados en estas complicaciones graves. Esta enfermedad se desarrolla en 3 fases. La primera fase, catarral, que comienza con síntomas leves similares a un resfriado. Seguidamente la fase paroxística, caracterizada por episodios severos de tos. Y finalmente la fase de convalecencia, donde el paciente se recupera gradualmente, a pesar de contar con un esquema de vacunación
muchos niños no completan todas las dosis. Y esto es lo que realmente ha contribuido al aumento de los casos. La enfermedad no es tan común o grave en adultos y no afecta a los niños de manera tan inmediata. Pero es muy cierto que si una tosferina no es tratada adecuadamente por ser fatal, puede ser fatal para un niño. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Una falta de educación sobre lo que realmente está en juego. Hacemos un llamado a la acción. Por lo tanto, es fundamental que los padres, médicos y todos los ciudadanos reconozcamos los síntomas y actuemos rápidamente para prevenir estas complicaciones y proteger a los más vulnerables. La vacunación es una herramienta crucial en la prevención de esta enfermedad. Y por lógica, debemos entender que se debe asegurar que los niños reciban todas las dosis recomendadas para mantener la protección adecuada. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sí lo sabemos. En este país, la vacuna está disponible y también es gratuita. Pero aún así, no todos los padres están actuando. Yo creo que hay un problema realmente de conciencia. Hay quienes piensan que porque la tosferina no está en su sector no va a pasar nada. Pero hoy en día la tecnología ha avanzado. Sin embargo, muchas de las veces no nos informamos. Preferimos ver recursos de entretenimiento, entre otros. Tenemos la participación de muchas personas preparadas, muchos expertos, como la doctora Dayana Navarro, que es pediatra en la difusión de la información sobre la tosferina. Y es fundamental entender la gravedad de esta enfermedad y la importancia que es el vacunarse. La experiencia y el conocimiento en el campo de la pediatría aporta una realmente credibilidad y claridad al mensaje, lo que es esencial para concienciar a toda una población sobre los riesgos y consecuencias de la tosferina. Realmente es muy preocupante, muy alarmante realmente, que a pesar de la disponibilidad de información, que a pesar de que hoy en día tenemos muchos recursos, aún hayan personas que no tomen en serio esta enfermedad y no vacunen a sus hijos. La falta de conciencia y la desinformación pueden tener consecuencias muy graves y devastadoras, especialmente para los más vulnerables, como los bebés menores de 6 meses. Por eso hago un llamado a todos mis compatriotas. Es hora de tomar conciencia y actuar con responsabilidad. La salud de nuestros niños está en nuestras manos y debemos hacer todo lo posible para protegerlos. La vacunación es una herramienta crucial en la prevención de la tosferina y es una verdadera responsabilidad nuestra. Aseguremos de que todos los niños reciban las dosis necesarias. Es importante que las autoridades, escuchen, que las autoridades y los medios de comunicación sigamos trabajando juntos para difundir la información, una información precisa y oportuna sobre la tosferina y la importancia que es la vacunación. Solo a través de la educación y la conciencia podemos prevenir futuros brotes y proteger la salud de nuestros niños.
Lo que debemos hacer ahora es actuar de inmediato, no quedarnos de brazos cruzados. No podemos seguir esperando a que hayan más brotes o peor aún, más muertes. Es el momento de exigir que todos los padres, todos se comprometan con la salud de sus hijos. Es el momento de informarse mejor y entender que la vacunación no es opcional. No es opcional. Es urgente que las autoridades refuercen las campañas de concientización y que cada comunidad se asegure de que sus niños estén protegidos. Y si eres padre, revisa el carnet de vacunación de tus hijos. Dado el aumento de casos de tosferinas en Ecuador, podremos decir que esta información es esencial, porque así podemos estar prevenidos y podemos controlar la enfermedad, especialmente en comunidades bajas, donde las tasas de vacunación son muy escasas. Así que como lo veo, la solución está en nuestras manos. Es el momento de vacunar, educar y actuar, pero de una forma inmediata, porque al final del día la salud de los niños no es solo responsabilidad de un médico, no es solo la responsabilidad de una campaña, es responsabilidad de todo. Y si no tomamos acción, los brotes como estos seguirán repitiéndose. El impacto de la inteligencia artificial en los empleos tradicionales. Ahora vivimos en esta época que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Antes lo que parecía ciencia ficción hoy es una realidad. La inteligencia artificial, más conocida como IA, está presente en nuestra vida cotidiana, desde los asistentes virtuales como los teléfonos hasta los algoritmos. Esto elige, en verdad, series que vemos o las rutas que seguimos a nuestros vehículos, y por supuesto también ha comenzado a transformar el mundo laboral. Esto nos ha causado impacto en los empleos tradicionales. Uno de los sectores en lo cual ha sentido ese impacto es en lo industrial. Muchas fábricas han sustituido operadores por robots, ya que son capaces de trabajar las 24 horas sin descanso absoluto. Eso también ha reducido un costo, pero también ha dejado a muchas personas sin empleo. En este sector de servicios también ha cambiado en instituciones financieras como bancos, supermercados, restaurantes. También encontramos cajeros automáticos aplicando, ¿verdad?, el pago, sistemas y automáticos. También incluso en áreas como la medicina o el derecho, algunas tareas administrativas y el análisis son realizados por el sistema de la IA. La verdad es que hablar de la inteligencia artificial en los empleos tradicionales es un tema que me parece muy importante y sobre todo muy actual. Hoy en día vemos cómo la tecnología avanza a mayor velocidad. En la actualidad también son cosas que vemos que aplicamos en nuestra vida cotidiana, como en el trabajo, en la universidad, en nuestros estudios, y así vemos cómo la tecnología va avanzando también de una manera muy impresionante. Estas cosas apenas retrocedemos que en unos años atrás solo veíamos películas de ciencia ficción, de dramas, pero hoy son partes de nuestra vida diaria, y el trabajo, como muchas otras áreas, nos están quedando fuera de una transformación. La inteligencia artificial, para quienes no están familiarizados con ese término, esto, ¿verdad?, es básicamente la capacidad de las máquinas o sistemas para realizar tareas que antes solo podían hacer las personas, como aprender,
a planificar, también a razonar o poder tomar decisiones acertadas. Y aunque esto suene un poco impresionante, también ha empezado a ser una revolución, ¿verdad? En generar cierto temor, porque a veces nos tenemos ese pequeño temor de poder equivocarnos, de no ser tan certeros, pero poco a poco nos vamos familiarizando, ya que esto ha ocupado espacios en los que antes habían personas trabajando. Por ejemplo, en las fábricas, muchos operarios han sido reemplazados por robots que pueden trabajar sin descanso, sin errores y sin necesidad de cobrar un salario. En los supermercados y bancos también vemos a cajeros automáticos y sistemas digitales que permiten hacer trámites que antes requerían de un empleado, incluso en áreas como la medicina, el derecho, la atención al cliente. Algunas tareas ya hacen sistemas automáticos o asistentes virtuales. Y claro está que esto hace que las personas se cuestionen demasiado, que nos hagamos muchas preguntas, que nos cuestionemos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los trabajos tradicionales? ¿Nos vamos a quedar sin empleo? ¿Será que la inteligencia artificial es una amenaza para todos? Hay muchas incógnitas en las cuales es muy bueno, ¿verdad?, despejar dudas y tener conocimiento de aquello. Personalmente, creo que es normal sentirnos preocupados por algunos cambios, pero soy una persona que considero que siempre los cambios son buenos, ya que siempre surgen, ¿verdad?, de cosas positivas. Ya ahora, con esta nueva tecnología de la IA, pasa lo mismo. Desde la revolución industrial hasta la llegada de Internet, cada transformación ha generado temores, pero también creo que más que una amenaza, la inteligencia artificial, más conocida como IA, puede ser una gran oportunidad si sabemos adaptarnos y si sabemos utilizarlo de manera correcta. Es cierto también que en algunos trabajos van a desaparecer o a cambiar muchas cosas. Eso es inevitable, pero al mismo tiempo están surgiendo nuevos empleos que antes ni siquiera existían. Hoy se necesitan en algunas áreas, en algunas empresas, analistas de datos, programadores de inteligencia artificial, diseñadores de experiencias digitales y personas que supervisen y mantengan todos estos sistemas automáticos. Y eso es solo el comienzo. También tenemos como el software que nos dan facilidad de ver en tu empresa las fallas, las falencias que tengan, y eso es gracias a la IA, a la más conocida inteligencia artificial, que esto aporta mucho en el ámbito laboral. En mi opinión personal, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer es dejar de ver la inteligencia artificial como un enemigo o una amenaza. Más bien tomémoslos como una herramienta, ¿verdad?, que nos va a facilitar trabajar siempre y cuando lo sepamos utilizar de manera correcta. Ya esta herramienta que tenemos hoy en día nos puede ayudar a trabajar mejor, a pensar mejor, a razonar mejor, a sacar ideas para hacer un buen trabajo. También nos podemos enfocar en las tareas más interesantes y dejar las más rutinarias a manos de la máquina. Eso sí, para lograrlo necesitamos prepararnos muy bien. No podemos quedarnos quietos esperando que todo siga igual o que la inteligencia artificial nos dé todo. Sepamos utilizar esta herramienta de manera correcta, haciendo cursos. Hoy en día hay muchos cursos de la IA en lo cual puedes facilitar más el trabajo y hacerlo de manera correcta, ¿verdad? También deberíamos capacitarnos constantemente y ser flexibles para adaptarnos a estos cambios que vienen. Creo que en un futuro laboral será una combinación entre personas y máquinas.
quienes sepamos convivir y colaborar con la tecnología serán que lo hacemos, será mejor posible hacer un buen trabajo a la larga. Así que en lugar de tenerle miedo, pienso que no, que veamos del lado bueno que hay que aceptar el cambio, hay que aprovecharlo. Como toda transformación, traerá dificultades, pero también nuevas oportunidades. Y al final los empleos tradicionales no van a desaparecer del todo, sino que nos van a transformar como sociedad, ¿verdad? En ese ámbito de la inteligencia artificial. Bueno, para culminar, mi opinión en lo personal es que la IA, más conocida como inteligencia artificial, representa un cambio profundo. Es inevitable y necesario en nuestra sociedad, como toda transformación genera incertidumbre y temor, específicamente en el ámbito laboral, pero también nos ofrece oportunidades para seguir mejorando, para seguir evolucionando, para seguir creciendo, para mejorar procesos y enfocarnos en tareas más creativas y más que nada más humanas. La clave está en no resistirse al cambio, sino en prepararse para él. Debemos fomentar la educación continua, el desarrollo de nuevas competencias, adaptarnos. La inteligencia artificial no debería ser vista como una enemiga en los empleos tradicionales, sino más bien como una herramienta bien utilizada. El que lo sepa utilizar, obviamente que tendrá un buen trabajo y verá los resultados, los buenos resultados. Pero también esto nos da una mejora de vida, nos hace abrir puertas en forma de trabajo, ¿no? Más dignas, seguras y estimulantes. En un futuro, ¿verdad? También tenemos que no solo va a ser una máquina, sino que la vamos a utilizar para siempre en nuestra vida cotidiana. Hola a todos, bueno, hoy quiero hablar sobre el tema de lo que es la inseguridad. Es un tema que siento que nos preocupa a todos. Este tema es un problema que ha sido decreciente en los últimos años y que ha afectado sobre todo la calidad de vida y nuestra tranquilidad en muchos casos. Y no solamente eso, sino también nuestra seguridad física. Pues, vamos, en este caso hemos visto que la actual inseguridad, es fatal. Primero hablemos sobre todo de los números. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el primer trimestre del 2025 la tasa de homicidios ha aumentado un 25% en comparación del año pasado, del año anterior. Esto sobre todo siento que representa una cifra alarmante que no podemos pasar por alto, ya que en 2024 tuvo una tasa aproximadamente de 25 homicidios por cada 100.000 personas, 100.000 habitantes. Comparado en años anteriores, esto es un aumento significativo. Esto, se ve datos muy comparativos, ¿no? Ha sido un aumento como tal, de que la inseguridad no solo se siente en estadísticas, también tiene un impacto real en nuestras vidas diarias. Cada que salimos, sobre todo a lo que es a nuestra calle, a las calles, ha sido un trastorno de preocupación como tal. ¿Qué pasaría si asaltan? ¿Es seguro? Si es seguro hacer las zonas, si es parte, como tal de nuestras rutinas, pasar y tener ese miedo de pasar por esa zona. Hay historias sobre todo desgarradoras de amigos, familiares que han sido víctimas de delincuencia. Por ejemplo, yo tengo un amigo que fue asaltado no hace mucho y que caminó después del trabajo hacia su casa y lo apuntaron y le quitaron todo. Esta experiencia no solo lo dejó sin pertenencia, sino que también lo ha dejado con un trauma psicológico, lo cual lo ha costado como tal superar. Y pues esto y más casos se ven a diario, como por ejemplo vemos que también comerciantes se ven afectados. Siento que esto es un tema también que afecta, ya que es una ola de violencia que se ha venido porque según un estudio, la Cámara de Comercio, un 60% de los negocios locales ha reportado sobre todo incidentes de inseguridad el último año. Y muchos de estos han tenido que cerrar puertas, han tenido que cambiar horarios, han tenido que evitar, todo esto para poder ser víctimas de robo, pues, ¿no?
Imagínense, o sea, ser padre soltera que lucha por mantener un pequeño negocio, que no solamente mantener a su familia, o sea, y batallar con esto. Siento que es una competencia donde el miedo constante va a ser, porque va a tener, o sea, miedo a pensar de que va a ser afectada, pues no. La situación es un poco más crítica con el tema de los comerciantes informales, quienes no solamente suelen trabajar, sino que, o sea, no tienen ningún tipo de protección o respaldo legal. O sea, dependen del día a día para llevar su comida a sus hogares y a veces no tienen ahorros suficientes, y recuperarse después de un robo o un asalto, siento que es un tema también súper delicado para ellos. Muchos comerciantes han visto en invertir medidas de seguridad costosas, como cámaras, como alarmas, como esto ha afectado a lo que es la rentabilidad. Según encuestas recientes, un 40% de los dueños han reportado disminución significativa en lo que son sus ventas, ya que se han visto gastados por el tema de la delincuencia a adquirir pues cámaras y todo esto, ¿no? Se ven estadísticas de un impacto económico que afecta como tal. Este factor como tal, que ventas significativas para ingresos como para familias se tengan que reinvertir en negocios, y este sea un ciclo, ¿no? O sea, de inseguridad, de pobreza, que se ve afectado como tal. O sea, como bien. Ahora bien, podemos ver este problema que no solo se limita en la delincuencia, sino también a un crecimiento alarmante, la violencia sobre todo organizada, que está relacionada a veces con el narcotráfico. Informantes también recientes indican que lo que son las bandas criminales han tomado más control sobre ciertas áreas del país, lo cual esto implica aún complica más la situación, señores. Las autoridades también han intentado sobre todo implementar estrategias para combatir lo que es el fenómeno, pero muchos ciudadanos sienten que esto no es suficiente, que la falta de confianza en las fuerzas del orden también es un factor clave, es un factor importante, ya que muchas personas creen que no recibirán protección adecuada, y esto obviamente llegan a convertirlos como tal en víctimas de la delincuencia que se vive día a día. Y bueno, o sea, es ver, o sea, en lo personal yo me siento frustrada. Yo me siento frustrada como ver que este país que tiene tantas oportunidades se convierte en un lugar que se vive con un miedo y que se ha vuelto algo común, que se escuchan noticias sobre un nuevo caso de violencia, ¿qué futuro le estamos dejando a nuestras futuras generaciones? O sea, hay que pensar en eso. Es triste pensar que nuestros hijos pueden crecer en un entorno donde salir a jugar puede ser peligroso, o salir a ir al colegio se convierte en una preocupación diaria para sus padres. O sea, ¿qué estamos hablando? O sea, y no solo eso, señores, también yo siento que debería hacerse un cambio fundamental como tal a la sociedad. O sea, tomar conciencia de esta crisis que ya se ha venido desde muchos años atrás, y exigir mucho más la seguridad y las políticas efectivas para poder hacer en este gobierno, pues las autoridades locales, no quedarnos callados, sobre todo hacer valer nuestros derechos y nuestra tranquilidad, porque se ven amenazadas de alguna forma, se ven amenazadas. Y bueno, pues también podemos, yo creo, que ayudar a las autoridades en unirnos a discutir soluciones, o sea, tomar iniciativas como promover negocios comunitarios, o sea, ayudarnos a colaborar, involucrarnos un poco más con la ONG que trabaja para mejorar la seguridad pública. Pues yo siento también que el tema tal de lo que es un llamado a la acción, como nosotros también a ciudadanos a tratar de hacer algo, creo que es también es hacer algo, ¿no? Sobre todo hemos visto que pues cómo tenemos que enfrentar esta crisis. O sea, por ejemplo, ahora poco hubo una crisis en el tema de el sector de la bahía. Pues muchos comerciantes se vieron se vieron pues afectados, ya que detonaron algunos de los locales. Y pues, ¿qué hicieron?
ellos, pues para tratar de hacer válido su trabajo, su esfuerzo de día a día, que ellos también llevan su pan de cada día a sus hogares. Ellos tuvieron que hacer una marcha pacífica que se dio ahora este lunes. Y bueno, viendo una nota en Ecuavisa, yo me di cuenta que no solamente el tema de la inseguridad ellos los discutían también el tema de lo que serían las extorsiones. ¿Por qué? Porque ellos también han vivido el tema de las extorsiones. Algunos decían que habían recibido mensajes de números extraños así, diciéndoles que ellos debían pagar $200 semanales, ni siquiera eran mensuales, sino semanales. Imagínense ellos cómo, sacar $200. Sé que se ganan su dinero, pero no se me hace justo que ellos tengan que darles a los delincuentes este tipo de, ayudarlos, no, por parte y parte, no solamente se ve la delincuencia, se ve el tema de las extorsiones a raíz de esto, y me da una pena en lo personal, porque ellos son los que como tal son una parte de, sabemos que lo que es el sector de la bahía es uno de los lugares como que más concurridos de la ciudad de Guayaquil, y que sobre todo es un sector económico que pues en este caso hemos visto que es un sector económico que le da funcionamiento al país. Quiera o no, hay que hacerle en cuenta a este tipo de situaciones que se viven día a día en el país. Muchos somos afectados por esto, por el tema de delincuencia, no solo comerciantes, sino que también personas, ciudadanos, que vivimos con ese temor. Yo los invito de verdad a reflexionar, a que pues hagamos algo, como lo acabo de mencionar, tratar de hacer, así sea una ayuda comunitaria, hacer unas reuniones en sus barrios para que puedan hacer algo, para que puedan buscar soluciones en sus países, en su lugar, ya que literalmente el país está viviendo una crisis de verdad increíble con el tema de la inseguridad. Es algo fatal que de verdad nosotros estamos tratando de tal como ciudadanos buscarle una solución a esto, a que pues el tema de combatir esto se logre, se logra de alguna forma. Y le hago un llamado de atención también al gobierno, porque deberían también, sé que ya han implementado también ellos planes para lo que es la seguridad, pero se ve que no es suficiente, sobre todo para los comerciantes no ha sido suficiente. Muchos de ellos se han quejado de que, como lo dije hace un rato, ellos no solo son de que los han detonado algunos de sus locales, sino que también han recibido extorsiones. Las extorsiones también se ven no hace muchos años atrás, y que, ahora en los últimos años ha sido decreciente, que se ha visto peor el tema de extorsión, y que ahora, como lo mencioné, imaginemos una madre familia que sustenta a un pequeño hijo, a su pequeña familia, y que ella quiera tener una idea de negocio, pero no se arriesgue a hacer este negocio por el tema de la delincuencia y de la extorsión, que las dos, van agarrados de la mano, quiera o no, van agarrados de la mano, porque hay sectores y sectores que, pues, como tal, van y extorsionan de una. Entonces, esto creo yo que hay que tomarlo en cuenta, y de verdad le invito a la ciudadanía a que buscarle soluciones, a que hablemos con nuestras autoridades para poder buscar una solución, porque muchos sectores de la ciudad de Guayaquil, y no solo de Guayaquil, sino de varias ciudades de aquí del Ecuador, que se ven afectados día a día, ya sea en el día, en la noche, en la tarde. La delincuencia no tiene horario.
hasta en la madrugada, o sea, porque lo que pasó lastimosamente a lo que les pasó a los comerciantes en la bahía, las detonaciones empezaron en la madrugada y obviamente pues ellos poco a poco ya llegaron a un límite y es normal. Entonces, de verdad, los invito a que reflexionemos, a que nosotros lleguemos a un trato, o sea, de buscar solución. Sobre todo porque nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos, sobre todo ellos como comerciantes quieren hacer valer sus derechos y eso es muy importante. Es muy importante hacerles caer en cuenta que cómo vamos a hacer que este tipo de acciones no lleguen a afectar a nuestras futuras generaciones, que yo siento que es un punto muy clave. Y bueno, les invito de verdad a que reflexionen, a que busquemos soluciones y que las autoridades como tal hagan algo al respecto. Y bueno, este ha sido el tema que hemos tratado de la inseguridad. Yo sé que es un tema que da mucho por hablar, pero por ahora los dejamos por aquí. Y ya. Pero muchas gracias por escucharme. Vemos el pasado en el espacio-tiempo y en nuestro entorno habitual. Bien. Vivimos rodeados de tecnología doméstica, tanto celulares, computadoras, pero sin embargo, nada de eso nos sirve para ir más rápido a otros planetas, a otras estrellas. La exploración del espacio requiere todavía de un reto tecnológico mayor, de tecnologías orientadas para tal fin. Alcanzar esos diminutos puntitos que vemos allá en el cielo nos llevaría años, décadas, incluso millones de años con la tecnología que disponemos hoy en día. Bien, si en nuestra vida cotidiana vemos pasar el tiempo hacia adelante, en el futuro, y esto parece algo inmutable, imposible de cambiar. Albert Einstein, en su teoría de la relatividad, se encargó de demostrar, ¿no?, que el tiempo no es algo absoluto y está relacionado con el espacio y depende de la velocidad a la que viajes y de los campos de gravedad. Cuanto más velocidad y más masa experimente un cuerpo, más curvado se hace el espacio y el tiempo se ralentiza en relación a otros observadores, lo que quiere decir que el tiempo es relativo y esa entidad compuesta la llamamos espacio-tiempo ligado, lo que nos hace preguntarnos qué fue antes, el universo o el tiempo. Si fue antes el universo, ¿cómo se podría haber creado sin tiempo? Y si fue antes el tiempo, ¿cómo se podría haber creado sin universo? Bien, si es lógico pensar que algún tiempo debería existir antes de que existiera el universo, según las leyes de la física, el tiempo no existe. Solo hay eventos temporalmente reversibles. Ocurre lo mismo tanto si el tiempo va hacia adelante como hacia atrás. Bien, el tiempo es una dimensión no espacial, que a menudo se la relaciona con la cuarta dimensión, y que se ocupa de los eventos de causa y efecto. Es relativo y depende del espacio. Eso no significa que deberíamos considerar el espacio y el tiempo como una entidad única y no separada. Cualquier cosa que afecte al espacio también afecta al tiempo. El espacio-tiempo no es algo físico, sino un sistema de coordenadas matemáticas que representan el espacio y el tiempo para explicar fenómenos como la gravedad. El tiempo de Planck nos dice que desde la perspectiva cuántica, el tiempo está hecho por unidades mínimas que ya no se pueden dividir más.
Por ejemplo, al igual que un video, está hecho por imágenes, ¿no? Y está constituido por 30 fotogramas por segundo. Un segundo en nuestro tiempo equivaldría a 1.855 elevado a la 43 tiempo de Planck. Esto nos da a entender que existen unidades mínimas en el universo. Bien, el universo es finito, al menos en su naturaleza, al igual que el bit es la unidad mínima de información en informática. Podríamos decir que el universo es un complejo sistema matemático que tiene límites y se podría representar en una cuadrícula con dimensiones que se pliegan a través de otra superior, donde nosotros experimentaríamos solo uno de esos estados de la cuadrícula en nuestra dimensión. Bien, entonces, en nuestra dimensión nos doblamos a través de la cuarta dimensión. Y cada persona, animal, cosa, tiene su propio tiempo. Lo que significa que el tiempo no es algo universal y que depende del punto de vista de cada observador. ¿Sí? Si el tiempo depende del espacio, podríamos estar equivocados respecto a nuestro pasado. ¿Sí? Hay una hipótesis que predice que el tiempo corría más deprisa en el pasado y va más despacio ahora en el presente. Esto es lógico, ya que si el espacio y el tiempo están relacionados, si se expanden, el tiempo también se expande. Se crea un nuevo tiempo y cada vez más lento, aunque no nos demos cuenta. Bueno, ahí no termina esto. No. Que un objeto tiene una velocidad y sabemos que la velocidad y los campos de gravedad ralentizan el tiempo. Los objetos más grandes se alejan de nosotros cuanto más lejos están por la dilatación del tiempo mismo. Es más lento ahora y más veloz cuando vamos al pasado. Cada parte del universo experimentaría tiempos diferentes, de manera que no habría un ritmo de expansión uniforme, ya que el tiempo es diferente para cada objeto del universo. La expansión acelerada del universo no sería más que una ilusión provocada por los diferentes tiempos, ya que hay que pensar que cada planeta, cada galaxia tiene su propio tiempo. Nuestro planeta tiene su propio tiempo. Se dice que el universo, empezó hace 13.700 millones de años. Bueno, dicha cifra ha variado muchas veces y no está clara. Y una explicación es que medimos su edad como observadores actuales. Bueno, la edad del universo no es la misma para todos los observadores. Si es que hay civilizaciones en el universo que hayan nacido en planetas diferentes, en tiempos diferentes, no calcularían el mismo número de edad del universo. Decir que el universo empezó hace 13.700 millones de años sí tiene sentido, aunque es una aproximación más no una edad absoluta, ojo. Así que el tiempo es algo subjetivo y depende mucho del observador en este caso. Bueno, físicos dicen que la acción del tiempo hacia el futuro es por la acción de las partículas a nivel cuántico en varios estados. La suma de todas esas interacciones es el resultado del mundo macroscópico que vemos y es el observador el que decide y experimenta los cambios más o menos lentos en una sola dirección, ¿no? La percepción del tiempo del cerebro depende del cerebro biológico, de los campos de gravedad y de la velocidad.
El observador es quien crea el tiempo en todo momento, o sea, nosotros creamos el tiempo en todo momento, ¿no? Si nos sentamos, por ejemplo, en un sitio en la noche, alejados de toda contaminación lumínica, ¿no?, de la ciudad, ¿no?, con un telescopio, a observar las estrellas y el cosmos, estamos mirando el universo, pero no lo estamos mirando en tiempo real, ¿no? Estamos observando el universo como fue hace tantos años luz de distancia. Es decir, o sea, cuando la luz de dicho objeto partió desde su lugar hacia llegar hacia nosotros. Un ejemplo claro, la galaxia vecina de nuestra Vía Láctea, Andrómeda, ¿no? Esta galaxia se encuentra a 2.5 millones de años luz de distancia, lo que quiere decir es que la estamos observando a cómo era hace 2.5 millones de años luz atrás. De la misma manera, al observar a nuestro Sol, se encuentra a 8 minutos luz de nosotros. Lo que quiere decir, es que estamos observando cómo era hace 8 minutos atrás. Lo que en distancia equivale a 8 minutos luz desde aquí, desde la Tierra. Lo mismo puede ocurrir dentro de nuestro entorno habitual. Es una hipótesis. Lo que vemos, lo que nos rodea, lo que estamos viendo en el presente o en el pasado. Por ejemplo, si el punto A está a 10 metros de distancia del punto B, no lo estaríamos observando en tiempo presente, sino como era hace miles de millonésimas de segundos atrás en el pasado. Basado en lo que éste le está proyectando su masa, energía que emana desde su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si yo observo a mi hermana parada en la puerta, no la estoy viendo en tiempo real, sino como era hace miles de millonésimas de segundos atrás, ¿no? ¿Qué es lo que me está proyectando ella en ese lapso de tiempo, en ese espacio de tiempo? ¿Ya? El tiempo real solo tiene importancia en el mundo macroscópico. Para los seres conscientes que lo representan, así de manera que el tiempo real, como lo conocemos, empezó en una teoría ya conocida como el Big Bang, al mismo tiempo que el espacio, a partir del tiempo imaginario desde un fenómeno cuántico. Eso dio origen a nuestro espacio-tiempo y creó nuestro mundo macroscópico. Bien, yo pregunto, ¿no? ¿Vivimos tan solo una ilusión, una ilusión, o es el pasado la base para todas las cosas que observamos se den? Bueno, una posible conclusión es que somos unos verdaderos viajeros en el tiempo, pero no nos damos cuenta. El pasado es nuestra madre del cosmos. Hola, hoy quiero hablar de algo que sinceramente me tocó mucho cuando lo leí y lo vi en redes sociales. Algo que pasó en nuestro país, en Ecuador, y que para mí debería estar en boca de todos, pero no lo está, o al menos no tanto como debería, y eso también dice mucho. Estoy hablando del derrame del petróleo que ocurrió aquí en Esmeralda el 13 de marzo de este año. Es decir, algo reciente, algo actual, algo grave, y sin embargo parece que ya muchos han olvidado el tema. O simplemente no se enteraron. Y eso me parece muy injusto. Porque lo que pasó no es cualquier cosa. Más de 25,000 barriles de petróleo se derramaron en los ríos de Esmeraldas, Achote, Caple y Bicha. Imagínense por un momento, no son 5 ni 100, son 25,000 barriles llenos de crudo negro, tóxico, que fue a parar directamente a los ríos que usan miles de personas todos los días. Y esos ríos no son solo agua, son vida, son pesca, transporte, agricultura, higiene, conexión
entre comunidades. En algunos casos es el único recurso que tienen. No hay sistema de agua potable, no hay supermercado cerca. El río es su todo. Y de repente se contamina, se vuelve peligroso, irrespirable. Y lo peor es que esto no fue un acto de naturaleza, no fue solo el derrumbe por las lluvias, fue también falta de mantenimiento, falta de prevención, falta de responsabilidad, porque ya se sabía que esta zona era inestable, ya se conocían los riesgos, pero no se hizo nada, se dejó pasar y cuando se deja pasar el precio lo paga la gente más vulnerable. Y eso es lo que más duele. Siempre se repite el mismo patrón. Cuando hay una catástrofe ambiental o social en Ecuador, los que terminan sufriendo más son los mismos de siempre. Las comunidades afroecuatorianas, indígenas, campesinas, pobres, olvidadas. Las que están lejos de las cámaras, lejos del poder, lejos del centro. Y eso no es coincidencia, es una señal clara de desigualdad. Se calcula que más de 100.000 personas fueron afectadas. Imagínense niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, familias enteras que hoy no tienen acceso a agua limpia, que están enfermándose, que tienen que hacer fila para recibir unas cuantas botellas de agua al día, que están desarrollando enfermedades en la piel, infecciones respiratorias, malestares digestivos, ansiedad, miedo, todo por culpa de un derrame que pudo evitarse. Y sí, llegó ayuda humanitaria. Vino la Cruz Roja, UNICEF, el gobierno mandó médicos, kits, botellas de agua, pero eso no soluciona el problema, porque mientras reparten ayuda en una mano, por otro lado no hay justicia, hay responsables, no hay una reparación real. ¿Quién va a limpiar los ríos? ¿Quién va a devolverle a esa gente su tranquilidad? ¿Quién va a hacer cargo cuando las cámaras ya no estén? Y ojo, esto no es un hecho aislado. Ecuador ha tenido varios derrames de petróleo en los últimos años, solo que algunos se hacen virales y otros no. Algunos ocurren en zonas turísticas o más visibles y otros como este pasan en lugares que históricamente han sido olvidados. Y eso me molesta. Me molesta porque no debería haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No debería importar dónde pasó para que se le dé la importancia que merece. Además, esto lo digo con toda sinceridad, ya basta de depender del petróleo, como si fuera lo único que tenemos. Sí, es verdad, Ecuador tiene petróleo, y sí, eso genera ingresos, pero también genera contaminación, destrucción, enfermedades, desplazamientos. ¿Vale la pena seguir por ese camino? Yo creo que ya es momento de pensar en otras formas de desarrollo, en energías limpias, en cuidado ambiental,
en políticas sostenibles. Porque si seguimos sacando petróleo sin control, sin precaución, sin justicia, vamos a terminar destruyendo todo lo que tenemos. Y lo más grave es que lo estamos permitiendo con silencio, con indiferencia. Y también hay algo más profundo en todo esto. Algo que va más allá del petróleo. Este derrame representa la forma en el que el Estado y muchas autoridades van a las comunidades más alejadas, como si no importaran, como si no tuvieran voz, como si se les pudiera enfermar, contaminar, afectar, y luego darles una caja de víveres y esperar que se callen. Eso no puede seguir así. La vida de esas personas vale lo mismo que vale la vida de alguien en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, vale lo mismo que la vida de cualquiera de nosotros. Y si nos duele lo que les pasa, entonces tenemos que hablarlo, compartirlo, exigir justicia. Porque cuando nos quedamos callados, también somos parte del problema. Yo sé que a veces sentimos que no podemos hacer mucho, que solo somos una persona más, pero sí podemos hacer algo. Informar, concientizar, exigir, compartir, educar, hablar de esto. Decir que no está bien, que no se puede normalizar, que las comunidades de Esmeraldas no están solas. Y quiero cerrar con esto. Esmeralda es una tierra rica en cultura, en historia, en biodiversidad, en gente trabajadora. No se merece ser tratada como un basurero. No se merece que sus ríos estén contaminados. No se merece que su gente se enferme por culpa de otros. Es momento de cambiar, de ser un país más justo, más consciente, más humano. Y eso empieza por no callarnos, por usar nuestras voces. Así que gracias por escucharnos. Y ojalá después de esto todos pensemos un poquito más en lo que está pasando fuera de nuestras burbujas. Y bueno, así llegamos al final de este episodio de La Voz de las Opiniones. Gracias por ser parte del diálogo, por escucharnos y por mantener viva la conversación. Recuerda que cada tema es una invitación a reflexionar y cada opinión es una oportunidad para poder crecer. Nos reencontramos en un próximo episodio con nuevos temas y más voces que se suman. Hasta la próxima. Y recuerda que nunca te falte una buena opinión para poder compartirla. Gracias. Más que palabras, puntos de vista. Cierra este espacio de opinión de Radio Frecuencias U.